Su mejor amiga me acusó falsamente de insinuarme para separarnos, y mi esposa me echó sin escucharme. 5 meses después, la amiga confesó que me deseaba desde siempre. Cuando entregué los papeles del divorcio, la que terminó rogando fue ella. No pensé que acabaría escribiendo algo así, pero aquí estoy, en el sofá del apartamento de mi hermano, mirando el reloj a las 2 de la madrugada e intentando entender cómo mi vida se desmoronó en menos de un día. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, revivo las últimas 24 horas una y otra vez. Tengo 34 años y trabajo en ciberseguridad. Hasta ayer creía tener un matrimonio estable. Mi esposa, Jo, de 32, es fisioterapeuta. Llevábamos 9 años juntos, 6 de casados. No tenemos hijos todavía, estábamos esperando a que sus préstamos universitarios fueran más manejables para empezar a intentarlo. Desde que la conozco, su mejor amiga ha sido Madison. Se conocieron en la secundaria, crecieron juntas en Ohio y siguieron siendo inseparables incluso en la universidad. Cuando Madison se mudó a nuestra ciudad hace 5 años, prácticamente se volvió parte de nuestra rutina. Cenas varias veces por semana, noches de chicas todos los viernes, mensajes constantes. Al principio no me molestaba. Madison acababa de divorciarse, su exmarido le había sido infiel y el golpe la dejó destrozada. Pensé que Jo hacía bien en apoyarla, así que incluso la ayudé a mudarse el año pasado. Pero, mirando hacia atrás, hubo señales que ignoré. Madison no ocultaba su incomodidad cuando veía gestos de cariño entre Jo y yo. A veces soltaba comentarios con veneno disfrazado de humor: debe ser lindo tener a alguien que realmente se quede, o qué suerte tienes, Jo, algunas no tenemos tanta fortuna. Yo lo atribuí a la amargura del divorcio. Sin embargo, hace unos 6 meses, fuimos los 3 a cenar y, cuando Jo fue al baño, Madison me preguntó si no me cansaba de aparentar ser el marido perfecto. Me reí para quitarle peso, pero ella me sostuvo la mirada más de la cuenta antes de decir que Jo hablaba de mí todo el tiempo y que eso era agotador. Lo tomé como una broma de mal gusto, nada más. Hasta ayer. Era un martes cualquiera. Llegué a casa a eso de las 6. Jo ya estaba preparando la cena, pero se notaba distante. Cenamos casi sin hablar. Cuando me levanté a guardar los platos, me soltó sin mirarme: Madison me contó lo que hiciste. Me quedé en blanco. No tenía idea de a qué se refería. Entonces me miró con una expresión que jamás le había visto: repulsión. Dijo que Madison había ido a su consultorio llorando, asegurando que 2 semanas atrás yo había intentado propasarme con ella. Según su versión, la había invitado a casa una noche en que Jo trabajaba hasta tarde, con la excusa de ver una película. Supuestamente, en medio de la película puse mi mano sobre su pierna y le dije que siempre me había parecido atractiva. Ella se asustó, me apartó y se fue de inmediato. Madison, según Jo, no quería contarlo para no arruinar nuestro matrimonio, pero afirmó que yo le había escrito de nuevo el día anterior pidiéndole hablar de lo que había pasado. Fue ahí cuando no pudo seguir callando. El suelo se me hundió. Le juré a Jo que nada de eso era cierto. Saqué mi teléfono para mostrarle el historial de mensajes, apenas unos textos grupales y 3 o 4 mensajes directos de lo más inocentes, cosas como voy a llegar tarde o te dejo la llave en la mesa. Ella no quiso ni mirar. Dijo que Madison le había enseñado capturas de pantalla de mensajes enviados desde otro número, y que ella misma las había visto. Le pedí que me las mostrara, pero supuestamente Madison estaba demasiado afectada para enviarlas. Intenté razonar: ¿por qué tendría yo otro número? Jo me respondió que, al trabajar en ciberseguridad, era fácil para mí usar una aplicación o falsificar un registro. Cada explicación que ofrecía tenía un contraataque inmediato. Le recordé que esa noche yo había estado jugando en línea con mi amigo Liam, que podía probarlo con los registros de Discord y el historial del juego. Dijo que podía haber hecho eso después. Le pedí que revisara la cámara del timbre, que demostraría que nadie había entrado. Me respondió que seguramente yo había borrado las grabaciones. Era como hablarle a una pared. Todo lo que decía se volvía en mi contra. Le pregunté por qué Madison mentiría así y Jo gritó que su amiga no tenía ningún motivo para hacerlo, que confiaba en ella. Rompió a llorar diciendo que al principio me defendió, pero que las pruebas la habían convencido. Entonces llamó a Madison y puso el altavoz. Madison sollozaba, pidiendo perdón y repitiendo que no quería que esto terminara así. Cuando intenté hablar, ella me interrumpió diciendo: por favor, solo admite lo que hiciste, no lo empeores más. Le grité que mentía. Ella lloró con más fuerza y dijo que sabía que lo negaría y trataría de hacerla quedar como loca. Jo colgó, me miró con rabia y me ordenó hacer una maleta y marcharme. Me negué. Le recordé que esa también era mi casa. Entonces dijo que si no me iba, llamaría a la policía y diría que la hacía sentir insegura. Esa amenaza me quebró. Recogí algo de ropa, mi portátil y el cepillo de dientes, y me fui.
Me senté en el coche durante 20 minutos, sin moverme, con la mente en blanco, hasta que terminé conduciendo hasta el apartamento de mi hermano. Cuando Ethan abrió la puerta y me vio la cara, no preguntó nada. Me abrazó y me dejó pasar. Le conté todo. Se enfureció. Conocía a Madison por fiestas familiares y nunca le había caído bien. Decía que siempre había algo raro en ella, que parecía demasiado pendiente de Jo. Yo pensaba que exageraba, pero tal vez había visto lo que yo no quise ver. Ethan insistió en que consiguiera un abogado cuanto antes, porque una acusación falsa podía arruinarme la vida. No dormí esa noche. Me quedé mirando al techo, repasando cada interacción con Madison, buscando algo que pudiera haberse malinterpretado. No encontré nada. A la mañana siguiente llamé a Jo, directo al buzón. Le mandé mensajes, luego un correo largo explicando todo y suplicándole que revisara las pruebas. No hubo respuesta. Incluso contacté a su madre, esperando que la hiciera entrar en razón, pero ella fue tajante, dijo que estaba decepcionada y que su hija jamás mentiría. Todos me habían condenado sin escucharme. Esa noche tomé una decisión. Si Jo era capaz de creer una mentira tan absurda, si prefería la palabra de Madison antes que la mía, entonces ese matrimonio ya estaba muerto. La primera semana fue un infierno. Ethan trabajaba durante el día, así que pasaba las horas solo en su sala, viendo fotos antiguas de Jo y yo, esperando un mensaje, una señal, una disculpa. No llegó. Durante los primeros 5 días le escribí a diario, pidiéndole que habláramos, diciéndole que la extrañaba. Nunca respondió. El 6.º día, conducía sin rumbo cuando pasé frente a nuestra casa. Eran las 11 de la mañana de un jueves, y el coche de Madison estaba estacionado en la entrada. Madison prácticamente se había instalado en mi casa. Fue ahí cuando entendí que todo aquello no iba a desaparecer por sí solo. Estaba allí todos los días, respirando el mismo aire que mi esposa, reforzando sus mentiras, asegurándose de que Joe no tuviera un solo segundo para pensar con claridad. A la semana de haber sido echado, mi amigo Ethan me dijo que tenía que parar. No puedes seguir conduciendo frente a la casa, ni enviando mensajes a alguien que no te va a responder, me insistió. Tienes que protegerte. Me dio el contacto de un abogado amigo suyo, especializado en divorcios. Pasé 2 horas mirando el número antes de atreverme a llamar. El abogado se llamaba Richard, un hombre de unos 50 años con mirada cansada y voz calmada. Me recibió a la mañana siguiente. Le conté todo. Le mostré los mensajes vacíos con Madison, los registros de Discord que probaban que estaba jugando en línea esa noche, y las grabaciones del timbre de la casa donde no había movimiento alguno. Richard escuchó con paciencia. Cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado. Incluso si logramos demostrar que Madison mintió y tu esposa entiende la verdad, debes preguntarte si podrías volver a confiar en ella después de esto. Fue un golpe directo. Tenía razón. Joe no solo creyó las mentiras de su amiga, me echó de casa sin escucharme, me bloqueó, y hasta consiguió que su familia me diera la espalda. Richard sugirió presentar la demanda de inmediato. Me explicó que en nuestro estado existía un periodo obligatorio de 60 días antes de poder finalizar el proceso, y que si había disputas por bienes o desacuerdos, podría alargarse. Añadió que si por algún milagro Joe recapacitaba, podríamos retirar la solicitud, pero al menos yo estaría legalmente protegido. Firmé ese mismo día. Sentí que estaba viendo desde fuera cómo mi vida se desmoronaba. Richard me aseguró que Joe sería notificada en el transcurso de la semana. Al salir de su oficina, caminé sin rumbo durante horas hasta llegar a un parque junto al río. Allí había tenido mi primera cita con Joe 9 años atrás. Esa noche, comiendo helado, supe que quería casarme con ella. Y ahora estaba firmando los papeles del divorcio porque eligió creer en una mentira. Esa noche llamé a mi mejor amigo, Liam, el mismo con quien había estado jugando cuando Madison afirmó que la había invitado. No daba crédito a lo que le contaba. Se ofreció a llamar a Joe para confirmarle que estuve conectado con él toda la noche, pero le dije que no valía la pena. No te va a creer, respondí. Liam me confesó que Madison nunca le había dado buena espina, y recordó una fiesta de Navidad de hacía 2 años en la que ella, ebria, había estado demasiado cerca de Joe toda la noche. Yo también lo recordaba. En su momento lo tomamos como algo sin importancia. A la segunda semana empecé a intentar retomar el control. No podía seguir viviendo en el sofá de Ethan, así que busqué un apartamento. Encontré uno de una habitación, sencillo, a 20 minutos del trabajo. Firmé un contrato por 6 meses. Ethan me ayudó con la mudanza, aunque la mayoría de mis cosas seguían en la casa. Compré algunos muebles baratos, intenté hacerlo acogedor, pero el lugar se sentía frío, como si perteneciera a otra persona. Me refugié en el trabajo. Mi jefe notó mi agotamiento, pero no hizo preguntas. Empecé a quedarme hasta tarde, a asumir más tareas,
cualquier cosa para no volver a casa temprano. También comencé a ir al gimnasio antes del trabajo, por sugerencia de Ethan. Dijo que levantar pesas le había ayudado durante su propia ruptura. No hacía ejercicio con regularidad desde la universidad, pero necesitaba liberar esa ira acumulada. Funcionó. Durante esas horas, todo parecía un poco más soportable. Para la tercera semana, seguía sin saber nada de Joe. Richard me avisó que los papeles ya habían sido entregados y que ella había perdido el control. Su madre llamó a su oficina furiosa, gritando que estaba abandonando a su hija cuando más me necesitaba. Richard le explicó que había sido Joe quien me echó sin dejarme explicar nada, pero ella colgó. En el fondo, esperaba que aquel impacto la hiciera reaccionar, que entendiera lo que había hecho. Pero no. Todo seguía igual. Entonces ocurrió algo que me dio un rayo de esperanza. Una amiga en común, Casey, que trabajaba con Joe en la clínica, me escribió por Instagram. Me dijo que no creía en la versión de Madison. Cuando le pregunté por qué, me contó que Madison se comportaba de forma extraña, que prácticamente vivía en la casa de Joe y que se ponía a la defensiva si alguien mencionaba mi nombre. Además, su historia tenía huecos. Algunos compañeros también empezaban a sospechar, pero nadie se atrevía a hablar porque Joe estaba demasiado frágil. Aquella conversación me dio un poco de esperanza, aunque no cambiaba mi realidad. Seguía solo, en un apartamento vacío, mientras mi esposa me odiaba y la mentirosa seguía jugando el papel de víctima. En la cuarta semana, Ethan insistió en que saliera. Me preparó una cita con una amiga de su novia, una chica llamada Ashley. Era simpática, trabajaba en marketing, y fuimos a tomar algo en un bar del centro. Intenté estar presente, pero no podía. A mitad de la cita, ella sonrió y me dijo: «Todavía estás pensando en otra persona, ¿verdad?» Le pedí disculpas. Le conté que estaba pasando por un divorcio y que probablemente no era el mejor momento para conocer a nadie. Ella lo entendió, me deseó suerte y se fue con una sonrisa amable. Volví a casa más vacío que antes. Para la octava semana, empecé a aceptar la realidad. Joe no iba a volver. El proceso avanzaba. Decidí centrarme en mi carrera, en mi vida. Pensé en mudarme, en empezar de cero, en retomar proyectos que había dejado atrás. Viajar, conseguir ese ascenso, construir algo nuevo. Y entonces llegó la 10ª semana. Todo cambió con una llamada. Era la madre de Joe. Me sorprendió tanto verla en la pantalla que estuve a punto de no contestar. Al final, lo hice. Su voz temblaba. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que me debía una disculpa. Me contó que 3 noches antes, Madison había aparecido en su casa completamente ebria, mientras Joe trabajaba el turno nocturno. Entre lágrimas, comenzó a hablar sobre lo difícil que le resultaba todo, sobre lo mal que se sentía, sobre la culpa que no la dejaba dormir. La madre de Joe pensó que se refería a que se sentía culpable por haber presentado la acusación. Madison dijo algo que hizo que todo se detuviera. Algo sobre lo mucho que amaba a Joe y cómo no soportaba verme tenerla a mi lado. La madre de Joe, confundida, le preguntó qué significaba eso, y fue entonces cuando Madison se quebró por completo. Entre sollozos confesó que lo había inventado todo, que llevaba enamorada de Joe desde la secundaria y que verla feliz conmigo la destrozaba. Pensó que si lograba separarnos, tal vez Joe la vería de otra forma. La madre de Joe estaba horrorizada. La enfrentó ahí mismo y Madison terminó admitiendo cada una de sus mentiras, los mensajes falsos, los montajes, todo. Había utilizado una aplicación para crear conversaciones que parecían enviadas desde mi número. La señora me llamó de inmediato, disculpándose una y otra vez, diciéndome que debió confiar en mí, que debió preguntar más antes de creerle. Yo le agradecí por contarme la verdad, aunque por dentro solo sentía vacío. Sí, al fin quedaba claro que yo no había mentido, pero el daño ya estaba hecho. Le pedí que le dijera todo a su hija cuanto antes. Ella me dijo que lo había intentado, pero que Joe se negaba a escucharla, convencida de que solo la defendía por remordimiento. Colgué la llamada y me quedé mirando la pared durante minutos, sin saber si sentir alivio o tristeza. 2 horas después, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran decenas de mensajes de Joe. No los abrí. Apagué el teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente tenía 17 llamadas perdidas y más de 30 mensajes, todos diciendo lo mismo, que lo sentía, que necesitábamos hablar, que por favor la llamara. No respondí. Esa misma tarde, Richard, mi abogado, me llamó. Me contó que el abogado de Joe lo había contactado para preguntar si yo aceptaría una reunión de reconciliación. Le pedí que la concertara, pero que dejara claro que solo sería para cerrar los detalles del divorcio, nada más. Él asintió y se encargó de todo. La reunión se fijó para el viernes por la tarde, en la casa donde habíamos vivido. Joe quería que fuera allí, quizá pensando que el lugar me ablandaría. Acepté,
pero avisé que Richard iría conmigo. El viernes conduje hacia aquella casa por primera vez en casi 3 meses. En la entrada vi el coche de Joe, y también el de Madison. Sentí el estómago caer. Llamé de inmediato a Richard y le conté. Me pidió que esperara, que él se encargaría. Entramos juntos. Joe estaba en el sofá, llorando, y Madison detrás de ella, con una mano sobre su hombro. La osadía me dejó sin palabras. Richard tomó la iniciativa y exigió que Madison se marchara o la reunión terminaría en ese instante. Joe, entre lágrimas, dijo que Madison estaba allí para disculparse. Me reí con incredulidad. Madison intentó hablar, pero Richard la interrumpió con firmeza, su presencia era inapropiada, y yo no tenía interés en escucharla. El rostro de Madison se tiñó de rojo. Miró a Joe buscando apoyo, pero Joe permaneció callada. Madison tomó su bolso y caminó hacia la puerta, aunque antes de salir murmuró algo, lo arruinaste todo. Vi cómo, de pronto, el rostro de Joe cambiaba. Pasó de la confusión al horror, comprendiendo lo que realmente estaba ocurriendo. Se levantó y encaró a Madison, preguntándole qué quería decir con eso. Madison se congeló, sin saber cómo retroceder. Joe le dijo que su madre le había contado lo que Madison había confesado, que no lo quería creer, pero que su actitud lo confirmaba todo. Madison comenzó a llorar otra vez. Trató de tomarle las manos a Joe, diciéndole que todo lo había hecho por ellas, porque yo le impedía ver lo que podían tener juntas. Joe retrocedió, atónita. Le ordenó que se marchara, pero Madison se negó. Empezó a hablar sin control, diciendo que la amaba desde que tenían 16 años, que había esperado todo este tiempo, que incluso había destruido su propio matrimonio por no poder sacarla de su mente. Que cuando Joe se casó conmigo, tuvo que soportar verla todos los días a mi lado. Joe temblaba. Le gritó que se fuera. Madison trató de abrazarla, pero Joe la empujó con fuerza, haciéndola tropezar con la mesa de centro. Madison se incorporó, con el rímel corrido, mirándonos con puro odio antes de salir dando un portazo. El silencio se apoderó de la casa. Joe se desplomó en el sofá, llorando desconsolada. Me miró y repetía una y otra vez que lo sentía. Yo no me moví. La observé, sintiendo que aquella mujer frente a mí, legalmente aún mi esposa, era ya una completa desconocida. Richard abrió su maletín, sacó los papeles del divorcio y los colocó sobre la mesa. Joe los vio y comenzó a llorar más fuerte. Me rogaba que no lo hiciera, que podíamos arreglarlo, que haría lo que fuera necesario. Le respondí al fin. Le recordé que me echó de mi propia casa, que prefirió creerle a otra persona sin una sola prueba, que volvió a su familia en mi contra y se negó a escucharme cuando supliqué que me dejara explicar. Ella insistía en que lo sentía, que había cometido un error terrible, que Madison la había manipulado. Miré a Richard, que asintió con discreción. Luego volví hacia Joe y le dije que esperaba que algún día encontrara a alguien en quien pudiera confiar, porque yo no volvería a ser esa persona. Firmé los documentos ahí mismo, en la mesa del salón. Joe suplicaba, proponía terapia, promesas, cualquier cosa. Pero yo ya había terminado. Me levanté. Cuando intentó detenerme, solo tomé su mano, la aparté suavemente y le dije adiós. La escuché llamarme mientras salía, pero no miré atrás. Conduje hasta la oficina de Richard y completamos todo lo necesario ese mismo día. De eso ya pasaron 3 meses. El divorcio se hizo oficial hace 2 semanas. Ahora estoy saliendo con Ashley, la chica con la que Ethan me había querido presentar hace tiempo. Nos reencontramos hace un mes y las cosas marchan bien. Ella sabe todo, no me juzga. Me mudé a un departamento más grande, obtuve un ascenso en el trabajo y comencé a viajar más. Joe intentó contactarme varias veces, pero la bloqueé en todas partes. Ethan me contó que ahora está en terapia, tratando de asimilar todo. Madison, por su parte, se mudó de nuevo a Ohio. No siento pena por ninguna de las dos. La verdad, soy feliz. Más feliz de lo que fui en ese matrimonio. A veces lo peor que te ocurre termina siendo lo mejor que te podía pasar. En mi caso, así fue. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos de Reddit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios, comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos, te lo agradecería mucho, que tengan unos bonitos días, tardes o noches, nos vemos en el próximo vídeo.